Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Marco García, diseñador gráfico, y esto es un nuevo vídeo de Marco Creativo. Antes de continuar con el tema de hoy, me gustaría disculparme porque es que, sí que es verdad que al principio de crear este canal intenté imponerme el subir un vídeo todas las semanas y sé que muchas veces habéis estado esperando ese vídeo, pero últimamente por problemas de tiempo, de trabajo, hace falta el dinero para poder pagar y necesito trabajar más. Al final necesito más tiempo y el tema de hacer los vídeos es bastante complejo. La verdad es que pensaba que iba a ser más fácil, pero prepara un guión, prepara todos los materiales, prepara los ejercicios, graba, luego edita, que me tiro horas y horas editando, entonces al final es mucho tiempo. Disculpad si no consigo sacar un vídeo a la semana, pero bueno, un vídeo cada 2 semanas de momento es lo que estoy haciendo, así que eso por lo menos lo vais a tener. Tengo una noticia y es que Adobe Stock se ha interesado por el canal y me ha dado un par de cuentas para regalárosla. Entonces voy a hacer un concurso. No sé si conocéis Adobe Stock. Adobe Stock es la página de Adobe donde podéis comprar imágenes, fotografías, vectores, vídeos también y también mockups, que es el tema del que vamos a hablar hoy. Tenéis montones y montones de plantillas que poder utilizar, imágenes, vídeos, vectores, etc. Y cada cuenta tiene 100 ítems, 100 archivos de Adobe Stock que os podéis descargar gratuitamente sin límite de tiempo. Esto quiere decir, no tengo un plazo de 3 meses para descargarme todas las fotos, no. Podéis ir descargando cuando las necesitéis sin límite de tiempo hasta que consumáis esos 100 ítems para vosotros totalmente gratis. ¿Cómo participar en este concurso de las 2 cuentas? Pues bueno, esto lo voy a contar al final del vídeo. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de mockups. Pero, ¿qué es un mockup? Pues un mockup es una plantilla con un diseño ya preestablecido. Se basan en fotografías reales o montajes que parecen reales. Puede ser un montaje en 3D o puede ser un montaje en Photoshop, pero que simula la realidad. A través de esta plantilla nosotros podemos abrir este archivo en Photoshop, porque normalmente todos los mockups que yo conozco están en Photoshop. Entonces tiene una capa que pone aquí tu diseño. Hacemos doble clic en esa capa, quitamos ese diseño, metemos nuestro diseño y entonces se actualizaría nuestro diseño con las transformaciones, tiene algún efecto de desenfoque, cambios de color, cualquier efecto que tenga ese diseño para que parezca real sobre la foto, se aplicaría a nuestro diseño. Tenéis muchos en internet que podéis utilizar y también en la página de Adobe Stock tenéis cientos y cientos de plantillas de mockups para utilizar, pero yo os voy a explicar también cómo podréis haceros vuestro propio mockup. Entonces, ¿qué es lo que he hecho yo? Pues bueno, yo he cogido unas tarjetas de visita, que son estas, que hice para un cliente, ¿vale? Que es Santa Mónica Formación. ¿Por qué las he cogido? Porque por la cara de atrás no tienen nada. Entonces a mí esto me sirve para poder colocarlas en la mesa, hacer unas fotos y luego ya sobre esta foto ya meter mi diseño, aplicar las transformaciones, etc. Y se me ha ocurrido que como las tarjetas son prácticamente blancas, las voy a colocar sobre este fondo que no sé si se va a ver bien, ¿vale? Que es un fondo para cortar con manualidades y pegar cortes y demás. Es un fondo que se utiliza pues para trabajar encima y así no rayar la mesa, y así por lo menos la tarjeta va a destacar un poco, porque he probado a hacerla sobre la mesa que tengo, las mesas que tengo aquí en el estudio son puertas, ¿vale? Son puertas de una casa que las iban a tirar y me las quedé, entonces las reciclé y me hice mesas. Algún día haré un tour por el estudio para que veáis cómo es. Lo he colocado sobre el fondo blanco, pero las tarjetas, o también yo es que no soy muy bueno haciendo fotografía, entonces lo he intentado pero no quedaban bien. Y al final he decidido ponerlo sobre este fondo gris, que ya la tarjeta se ve más. Y bueno, vamos a ver cómo he hecho las fotos y ahora pasaremos a editar estas fotos en Photoshop para poder aplicarle estos efectos y realizar nuestro propio mockup. Este es el resultado de las fotografías que he hecho, las he retocado un poco, ¿vale? Le he aplicado un pequeño viñeteado y luego en el fondo simplemente le he quitado un poco de color a las líneas, ¿vale? Lo he dejado un poco más grisáceo. Y he quitado manchitas y cositas que habían por ahí. Así es como he hecho los 3. Pero me voy a quedar con este para hacer el ejercicio. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Nos vamos a ir a Illustrator, creamos un documento nuevo, el estándar A4. Voy a hacer 2 cajas con el tamaño de mi tarjeta. El tamaño aquí en Europa es 55 milímetros de anchura por 85 milímetros de altura. De relleno blanco y de trazo ninguno. Y vamos a escribir la palabra delante para saber qué zona es la de delante y la de atrás.
Hacemos una copia de esta y a esta le vamos a poner detrás. Quiero hacer un inciso, y es que las plantillas que yo he utilizado para hacer las transformaciones han sido estas. Para este caso, que son unas tarjetas de visita, no ha habido problema y funciona bien. Pero si tenemos algún tipo de mockup más complejo, como puede ser la etiqueta para una botella de vino o una página de un catálogo que tiene algo de curvatura, yo aconsejo que utilicéis este tipo de plantillas, porque estas plantillas, al llevar unas líneas horizontales y verticales, nos van a permitir ver mejor cómo está quedando esa transformación y si se adapta o no a la realidad. Entonces voy a empezar por la de delante, selecciono todo, copio, me voy a Photoshop, pego y lo voy a pegar como objeto inteligente. Le damos OK. Importante ahora este paso. Esta capa que acabamos de pegar la vamos a llamar diseño delante y la vamos a convertir en objeto inteligente. Esto quiere decir que ahora esta capa pasa a ser un objeto inteligente y todas las transformaciones que aplique después se van a aplicar sobre la capa y no sobre el contenido. Por lo tanto, si yo cambio el contenido en cualquier momento, este nuevo contenido va a quedar ya con el efecto de transformación. No sé si me estoy explicando bien, pero bueno, quiero que entendáis eso, ¿vale? Que al convertir en objeto inteligente esta capa, todas las transformaciones que le aplique se van a aplicar sobre la capa. Entonces, cuando yo haga doble clic, voy a poder editar el contenido de esta capa y ese nuevo contenido va a volver a recibir todas esas transformaciones que tenía la capa. Ya la tengo como objeto inteligente, le voy a poner un color para saber que esta capa es mi objeto inteligente y voy a hacer una copia. Voy a trabajar sobre esta copia y al original le voy a quitar el ojo, que los originales siempre van a estar arriba y yo siempre voy a trabajar sobre la copia. La copia realmente es como un clon, por lo tanto, si yo edito el diseño original se van a cambiar todas las copias que tengo en Photoshop. Esto es algo que mola mucho. Lo primero que vamos a hacer es, con la herramienta transformar, colocarlo sobre las esquinas, ¿vale? Como yo no estoy visualizando bien, si eso lo que podemos hacer es bajarle un poco la opacidad para ya poder colocar sobre las esquinas, ¿vale? Importante, os digo cómo hacer esto, ¿vale? Cuando yo le doy a transformar comando T, si yo me acerco a una esquina y aprieto la tecla comando, veis que el icono cambia, pues cuando ese icono cambia quiere decir que yo ya puedo transformar libremente, por lo tanto ya puedo colocar esta esquina donde me interesa, más o menos la esquina que iría por aquí. Vale, esta zona de aquí también aprieto la tecla comando en Mac, ¿vale? En Windows, pues no sé si será la tecla control para poder transformar libremente, ¿vale? Pero bueno, alguna tecla tiene que ser, ¿vale? Algo así. Tecla comando siempre presionada para poder transformar libremente. Vale, más o menos por aquí esta esquina está desenfocada, pero luego desenfocaremos nosotros también nuestro diseño para que sea más realista. Pero más o menos por donde caiga la esquina, más o menos por donde nosotros creamos que tiene que ir esta esquina. Vale, pero pasa una cosa, si os fijáis, la tarjeta, la original, está un pelín curva por la zona de arriba y por la zona de abajo, entonces no se adapta bien mi diseño a la tarjeta. ¿Cómo hacemos eso? Pues también desde la herramienta de transformar, ahora vamos a deformar. Y eso lo hacemos pulsando sobre este icono de aquí arriba, ¿lo veis? Esto va a generar una malla sobre mi diseño y entonces nosotros tirando de esta zona vamos a poder curvar. ¿Veis? Que yo puedo curvar. Entonces voy a poder darle la curva que necesito para que se ajuste mejor a la tarjeta original. Y aquí igual, voy a tirar hacia afuera hasta que más o menos quede curvado de la misma manera. Cuando lo tengamos le damos OK. Ya tenemos la de delante. Ahora vamos a hacer la de atrás, lo mismo, nos vamos a Illustrator, seleccionamos el contenido de la parte de atrás, pegamos como objeto inteligente, aplicamos y también importante, convertimos esta parte en objeto inteligente, diseño detrás, le voy a aplicar también un color, voy a hacer una copia, la voy a poner por detrás y le voy a quitar el ojo al original para tener los originales, como he dicho, siempre por la zona de arriba. Entonces ya sobre la copia que he hecho le voy a bajar un poco la opacidad y voy a volver a transformar como he hecho la de delante para que las esquinas coincidan. Vale, más o menos ya tenemos todas las esquinas, pero también esta tarjeta también es un pelín más curva, entonces eso también lo tenemos que adaptar de la misma manera. Volvemos a transformar, pulsamos sobre el icono de formar, tiramos para que se ajuste a la tarjeta. ¿Vale? Por aquí también.
Vale, ya tenemos el diseño de delante y el diseño de detrás ya transformados y colocados sobre la fotografía. Ahora lo siguiente, voy a quitar el ojo, la fotografía por estas zonas está un poco desenfocado, por aquí más, entonces voy a intentar conseguir que estos diseños también tengan el mismo desenfoque y esto pues no es fácil, yo lo hago probando con la herramienta de desenfoque de Iris hasta que más o menos las zonas quedan prácticamente igual desenfocadas. Esto es difícil, yo no sé si habrá otra manera de hacerlo, pero bueno, yo lo hago así y más o menos el resultado pues queda bastante bien. Selecciono la capa de delante, me voy a filtro, desenfoque de Iris. Entonces aparece este círculo, si no lo habéis utilizado nunca, este circulito del centro es la zona que está enfocada, lo voy a poner aquí abajo en la esquina de aquí abajo y entonces podéis ya trabajar con este otro círculo, voy a doblarlo para que esté así un poco hacia arriba. La cantidad de enfoque que está aplicando sobre la hoja es demasiado, voy a bajarlo a un 6, me voy a fijar en las esquinas, ¿vale? Que es lo que más me preocupa, quizás 6 es mucho. Fijaos, ¿vale? En esta zona de la tarjeta que más o menos debería tener el mismo desenfoque, yo creo que 4 se acerca bastante a la realidad. Toda esta zona está enfocada, aquí también está un poco desenfocado, perdón, como veis, aquí está más desenfocado y por aquí también empieza a desenfocarse. Yo creo que casi hemos cuadrado a la primera colocando el punto aquí y dándole un 4. Quizás aquí está un poco más enfocado de la cuenta, lo que puedo hacer es este punto, bajarlo un poco hacia abajo, se desenfoque un poco más, vale, más o menos la exactitud es prácticamente imposible, si alguien lo consigue, chapó, genial. Bien, yo creo que más o menos el desenfoque lo tenemos, vale, va así en radial hacia esta zona que está más desenfocada, pues bueno, le damos OK. Ahora esta de atrás también, seleccionamos la capa, filtro, desenfoque de Iris, voy a hacer el mismo proceso, voy a colocar el punto en esta esquina de aquí, voy a aplicarle, yo creo que esta esquina, aquí hemos aplicado un 4 y esta está un poco más desenfocada, yo creo que le vamos a aplicar un 6 y voy a hacerlo también más o menos, lo que es el círculo vaya en esta dirección. No me va a quedar perfecta porque perfecto es, como he dicho, imposible, yo no tengo tantas nociones de retoque digital, pero bueno, yo lo dejaría así tal cual, yo creo que se parece bastante al original. Por último, si os fijáis, voy a poner la opacidad al 100% para verlo mejor. Si os fijáis, veis que hay ruido y mi diseño no tiene ruido. Entonces lo que hago es, por encima de una de las capas, voy a empezar por esta, por la de atrás, por encima, voy a crear una nueva capa, le voy a llamar ruido, voy a meter esta capa dentro de la capa de mi diseño. Para eso nos posicionamos en medio de las dos capas, pulsamos la tecla Alt y veis que aparece este icono, ¿vale? Esto es para crear una máscara de recorte. Todo el contenido de esta capa se va a meter dentro de lo que es mi diseño. Nos vamos a edición, rellenar, rellenamos con el negro, OK, filtro, ruido, añadir ruido, monocromático hemos dicho, para que no tenga color, 12, le damos OK y ahora este ruido lo vamos a poner en modo trama, para que se queden solo las partículas. A esta capa de ruido le voy a bajar un poco la opacidad y le voy a poner un 70. Y esta misma capa la vamos a duplicar, comando J, la vamos a poner por encima de la capa de delante y lo mismo con la tecla Alt nos ponemos en medio para que lo que es el ruido se aplique solamente al diseño y no a toda la fotografía. ¿Qué ha pasado? Pues que ya tenemos el mockup, ya tenemos el mockup. Mockup suena un poco así raro. Ya tenemos el mockup hecho. Una vez que ya apliquemos el diseño final, veremos cómo queda, si queda bien, si hay que retocar algo del desenfoque, si hay que retocar algo del ruido, pues bueno, eso ya lo vemos una vez aplicado el diseño, pero a priori lo hemos conseguido. Entonces ahora vamos a hacer nuestro diseño. Nos vamos a ir a Illustrator, voy a hacer una copia de esta caja y voy a escribir cómo diseñar mockups como este. Con la tipografía Futura Bold voy a bajarle lo que es el interlineado. Mola, ¿eh? Y esto lo vamos a poner chiquitín. Voy a crear un efecto de unas líneas y voy luego a deformar esas líneas para que tengan un efecto un poco más orgánico, un poco más extraño, ¿vale? Un poco más moderno. A mí me gusta ese efecto, así que lo voy a hacer para estas tarjetas y lo que voy a hacer es dibujar una línea, por ejemplo aquí, con un color negro y le voy a aplicar un efecto de distorsionar y transformar para generar copias de esta línea. 50 copias, voy a darle previsualizar y en el eje vertical voy a mover esto, por ejemplo, 2 milímetros. Vale, eso es mucho. Voy a ponerlo 1 y en vez de 50 voy a decirle 100. ¿Vale? Para tener sobrante, para que luego a la hora de, si queremos imprimir estas tarjetas, que tengamos sangre, ¿vale? Que tengamos sobrante alrededor de nuestra tarjeta. OK, vale. Ahora, sobre estas líneas voy a aplicar una deformación. Voy a hacerme una copia, voy a hacer también lo mismo de aquí hacia abajo, voy a aplicar también ese mismo efecto.
efecto, para poder deformar esto, no puedo tener una línea con una transformación, tienen que ser todo líneas. Entonces lo que voy a hacer es expandir esto, objeto, expandir apariencia. Ahora ya puedo aplicar este efecto. ¿Qué efecto es? Pues es un efecto que tenemos aquí y que se llama herramienta deformar. Esta lo que hace es deforma las líneas. Si yo hago zoom y hago esto, ¿vale? ¿Veis cómo va deformando las líneas y hace efecto como de montañas, de ondas, cosas extrañas, pero que molan mucho? Más o menos se nos ha quedado ahí una cosa extraña, pero bueno, es un efecto llamativo. Y sobre esta también vamos a hacer lo mismo, seleccionamos objeto, expandir apariencia. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar un degradado a estas líneas. Como más me gusta hacerlo es expandir la apariencia de las líneas para que no tengan trazos, sino que ya sean un relleno. Y entonces luego aplicar el degradado sobre el relleno. Para mí es más fácil y me da más opciones. Me voy a ir a objeto, expandir, y le voy a decir que quiero expandir lo que es el trazo, ¿vale? Y con este de aquí al lado igual. Objeto, expandir, solo lo que es el trazo, ok. Vale, y entonces ahora le voy a aplicar un degradado al relleno de un color similar a mi corporativo a un color morado. Este sería mi degradado. Ahí con esto voy a hacer lo mismo. Voy a aplicar mi degradado y por último una caja a esta palabra, y esta palabra la voy a poner de color blanca porque si no, no se ve un pimiento, así que color blanco. Y solamente queda aplicar aquí mi logotipo, que lo voy a aplicar de color blanco para que sea así como un poco rayado, que cueste leerlo, pero que sepas que está ahí la marca. Vale, ya tendríamos lo que es la tarjeta con la sangre y todo perfecto. Para poder copiar y pegar en Photoshop, yo aconsejo que os quedéis solamente con el contenido de la tarjeta y que la sangre la eliminéis. Por lo tanto, me voy a hacer dos copias y esta es la que voy a acotar para poder copiar y pegar en Photoshop. Voy a hacer una copia de esto, comando C, comando F, lo voy a poner por encima de todo y voy a seleccionar esta caja que acabo de copiar por encima de todo y las líneas. Y ahora hay una opción en el buscatrazos que es esta de aquí, que es recortar. Si yo le doy a esta opción, vais a ver que recorta las líneas exactamente a la medida de mi tarjeta. Y lo mismo voy a hacer con esto. Así es como quedaría el diseño. Entonces ahora copiamos, nos vamos a Photoshop y aquí en mi objeto inteligente pone diseño delante. Vale, pues yo voy a hacer doble clic sobre la miniatura de aquí. Voy a pegar mi nuevo diseño, el de atrás lo podemos ocultar, voy a guardar y entonces una vez que guarde, voilà, ya tengo aquí mi diseño. Ahora tenemos que ponerlo en modo multiplicar para que el blanco desaparezca. Cambiamos también el diseño de detrás. Selecciono todo esto, copiamos, pegamos, ocultamos el de atrás para que no se vea, salvamos y entonces cuando volvamos al mockup ya se habrá cambiado. ¿Qué? ¿Os ha molado, eh? No me digáis que no. Al final, estos son pequeños detalles, pequeños truquitos para que podáis hacer que vuestros trabajos sean más profesionales. Si podéis haceros vuestro mockup, si tenéis una cámara de fotos más o menos decente, tenéis algún fondo o algún sitio donde poder poner pues una hoja de carta, unas tarjetas o un cartel o algo que podáis fotografiar y luego encima poner vuestro diseño, va a quedar genial. Importante, el tema del concurso. ¿Qué tenéis que hacer para poder participar en el concurso? Tenéis que hacer 4 cosas solamente. Lo primero, si no estáis suscritos al canal de YouTube, ¿vale? Suscribíos a este canal de YouTube. Aquí abajo donde pone suscribir le dais, también dale a la campanita porque si no, cuando saca algún nuevo vídeo, pues ya sabéis que las notificaciones no van a llegar. Tenéis que darle like al vídeo, también tenéis que compartir el vídeo en alguna de vuestras redes sociales, me da igual si es Twitter, Instagram, Facebook, para que el vídeo tenga difusión y así pues Adobe tenga un poco más de repercusión, ya que se ha enrollado dándonos estas 2 cuentas, que por lo menos pues el vídeo pueda llegar a más gente. Y el último paso, que es importante, tenéis que dejar un solo comentario. El que deje más comentarios no va a poder ganar la cuenta, así que solo un comentario indicándome por qué queréis ganar esta cuenta de Adobe Stock. Así que estad muy atentos en futuros vídeos porque haré uno hablando de los resultados y de los ganadores de este concurso, sorteo, como queráis llamarlo. Si queréis hacerme alguna pregunta relacionada con este vídeo, no lo hagáis en los comentarios del vídeo, que esto solamente va a ser para el concurso, ¿vale? Hacedlo a través de Facebook, Instagram o Twitter, que también voy a publicar ahí el vídeo y sabéis que podéis seguirme por ahí, también podéis hacerme preguntas por esos canales. Yo espero poder seguir haciendo más vídeos, no tengo suficiente tiempo, pero voy a sacar tiempo donde pueda, así que nos vemos en próximos vídeos. Sed muy felices, por favor. Hasta luego, chao.